En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, la Cuaresma nos invita al perdón, y lo que vivimos en la actualidad, esta pandemia, nos ayuda a reconocer la importancia de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a aquellos que nos rodean y de pedir perdón. Principalmente pedir perdón a Dios y con su gracia recuperar la paz. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, queridos hermanos, que las parábolas son ejemplos que el Señor Jesús hace, pequeñas narraciones que tienen un fuerte impacto psicológico en aquellos que lo escuchan. De esa manera, el Señor Jesús les deja una enseñanza, y el día de hoy la enseñanza es muy clara: el perdón. La precariedad en la que vivimos a causa del COVID-19 en el mundo entero nos lleva a reconocer lo perecedero que es la vida. Y mientras que algunos esta situación les llena de ira, de enojo, por el estrés que les ocasiona, y a algunos los lleva a la depresión o incluso a la desesperanza total. Para nosotros los cristianos, la palabra del Señor nos lleva a reconocer qué importante es valorar a las personas que están a nuestro alrededor. No solamente nosotros, sino también seres queridos nuestros podrían llegar a morir a causa de este coronavirus. No solamente nosotros, sino muchas personas van a vivir la pérdida de su empleo o van a vivir algunas otras situaciones de pobreza. Pero ante esto, entonces podríamos reflexionar que efectivamente, dado que estamos en un peligro de muerte, que es mínimo, se habla de un 5% o menos de un 5% de personas que mueren a causa de este coronavirus. No queremos ser parte de las estadísticas, sino queremos sacar una enseñanza de esta realidad. ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Hay alguna persona a la que no has querido perdonar? ¿Hay alguien a quien has ofendido y por eso no le hablas o no te habla? Mira que todo pasa. ¿Y por qué no entonces
cambiar, aprovechar este tiempo de la Cuaresma que nos invita a acercarnos a la confesión, que nos invita a la conversión. ¿Por qué no cambiar de actitud? ¿Por qué no darnos cuenta que no tiene sentido el que nos quedemos con un odio, con un resentimiento? Por eso, querido amigo, ya hace unos días lo mencionábamos en aquella parábola del Hijo Pródigo. Qué importante es de que te pongas ante la presencia de Dios y le pidas perdón por tus faltas. Ten seguridad que Él te va a perdonar. Qué importante que valores a aquellos que están a tu alrededor y que si te han ofendido les perdones y les ames. Y si es que eres tú el que los has ofendido, que les pidas perdón. Pero de nuevo, lo importante es ponernos ante el Señor, de tal manera que sea Él el que nos perdone y experimentando ese perdón se nos resulte más fácil pedir perdón, perdonar y de esa manera recuperar la paz que el Señor nos da. Fíjate que cuando el Señor Jesús utiliza esta parábola es porque sus contemporáneos vivían en constantes guerras, en constantes divisiones, pensando que unos eran mejor que otros, algunos se llenaban de orgullo, de vanidad. ¿Qué es todo esto ante la muerte? Nada. Mientras que, ¿qué es todo esto ante Dios? La oportunidad de ser mejor, la oportunidad de crecer, la oportunidad de valorar en dónde estamos poniendo nuestros afectos y en dónde está nuestra seguridad. La seguridad solamente la podemos tener de Dios. Y es de que definitivamente el hombre perdonado es capaz de cambiar no solamente él, sino cambiar toda su forma de ser y de pensar, de comenzar a actuar con mayor justicia y por lo mismo de querer pedir perdón y de perdonar. La Cuaresma nos invita a pedir perdón a Dios, a recibir el perdón de Dios. Podríamos decir que también la Cuaresma nos invita a perdonar a los demás y es de que vivir reconciliados, es decir, ir más allá del pedir perdón, nos lleva a unirnos a aquel con el que nos sentíamos separados y unirnos con una mayor fortaleza, porque el perdón nos enseña a amar. El perdón que Dios nos da no solo resana la fractura del pecado, sino que nos reconcilia y acrecienta la unión con Él, acrecienta los lazos de unión con Dios, con el amor de Dios, con la amistad de Dios, para que podamos tener la paz que Dios nos da. Y de esta manera, reconciliados con el Señor, podamos reconciliarnos con aquellos que nos rodean y con nosotros mismos, e incluso con el mundo, con todas las situaciones difíciles que tiene y también con este tiempo de la pandemia. Sí, seguramente que tú ya has pensado, Padre, me tengo que acercar a confesar, valdría la pena. Pero mira, quizás poco aprecio que hemos tenido por el sacramento de la confesión, por el sacramento de la Eucaristía. Y quizás ahora comenzamos a sentir necesidad de contar, de hacer con un sacerdote, de acercarnos a un sacerdote que nos perdone. Y por esta situación quizás no lo encontramos. Pidámosle a Dios, ofrezcámosle a Dios esta posibilidad de pedirle perdón a Él, de experimentar su misericordia, de tal manera que, superada esta situación del coronavirus, podamos acercarnos a confesarnos, pero para ser mejor, para perdonar, para dar el perdón que Dios nos da, no es necesario que nos esperemos hasta a confesarnos, sino que ya nos esforcemos en poner en práctica este dar perdón. Acerquémonos a comulgar. Padre, pero no podemos comulgar, las iglesias están cerradas. Bueno, pues hagamos aunque sea una comunión espiritual, pero sintamos en nuestro corazón el hambre que tenemos de Dios, de su perdón, de su paz, de su amor, de la reconciliación, de la confesión y de la Eucaristía.
para que superado este tiempo del coronavirus, efectivamente seamos más fuertes en nuestra fe. Querido amigo, recuerda, perdona y serás perdonado. Y ser perdonado con Dios significa ser reconciliado con Él, tener la reconciliación en ti, en tu interior, contigo mismo, reconciliarte contigo mismo y reconciliarte con tu hermano, con el que te ha ofendido y con el que has ofendido. Entremos en nuestro corazón y hagamos una breve oración. Señor Jesús, tú sabes que te necesito. Te abro las puertas de mi corazón. Tú sabes que no soy perfecto. Sabes que he fallado en muchas cosas, que me he apegado a muchas cosas. Hoy entiendo lo relativo que es todo y que el único ser necesario, al único que yo necesito en mi corazón es a ti. Por eso te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis faltas y pecados. Te pido que me enseñes a perdonar a los que me han ofendido. Y desde lo más profundo de mi corazón pido perdón a los que yo he ofendido. Virgen María, tú que guardabas todo en tu corazón, tú que fuiste fuerte ante la maldad del ser humano en contra de tu Hijo Jesús, cúbreme con tu manto y ayúdame a mantener la fe como tú la supiste sostener en todos los momentos de tu vida. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.